gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por ser bueno, Señor. Bendice esta noche, bendice el mensaje, bendice a los que van a estar escuchando aquí por la web, Señor. Bendice la clase de los jóvenes, Señor, con Daniela, Señor. Bendice los niños, Señor. Y Dios, te amamos, Señor. Te necesitamos. Ven, Santo Espíritu, bendice esta noche. Bendice esta noche, por favor, Dios. Cristo, tú seas glorificado y exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, mi hermano. Puedes tomar tu lugar y el día de hoy nos toca avanzar en esta preciosa libro de Génesis. Para mí no es molesto compartirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, como decimos, ¿no? Entonces, como decía Pablo, entonces es tan importante avanzar en este libro único, inspirado por Dios, al cual debemos entregarnos, mis hermanos, y tenemos que confiar en Él porque Dios, nuestro Creador, lo inspiró, lo respiró. Y en Él es el único lugar donde podemos encontrar el plan de Dios para nosotros, para toda su iglesia, para el mundo entero, o para aquellos que Él ha redimido, porque Él va a reunir un grupo de gentes para su propia gloria, va a reunir un reino para adorarlo y honrarlo por siempre, no sin antes haberlo redimido. Ese es el plan. Y el Dios en un momento va a desplegar toda su sabiduría, todo su poder y misericordia sobre nosotros, sus hijos. Y por la eternidad va a haber gozo y alabanza. Pero aquí estamos en Génesis, donde tenemos los orígenes, donde vemos el único documento confiable, porque es dado por el mismo Creador, dueño y Señor de todo, quien es el único que puede darnos fe de lo que ha sucedido desde el principio, antes de que un solo ser humano existiera, porque Él estuvo ahí. Y podemos encontrar en la palabra de Dios, siempre que te acerques a ella, recuerda, ahí puedes, el único lugar donde puedes encontrar el significado de la vida, tu identidad, de dónde vienes, a dónde vas. Y estamos en Génesis, que son capítulos fundamentales para nuestra fe. Aunque a veces vamos a ver pues genealogías y muchas cosas, son capítulos fundamentales para nuestra fe. Si no crees, si no tienes el fundamento de los primeros capítulos, entonces también queda sin fundamento el resto de la Biblia. Génesis, lo hemos visto, no son alegorías, no son leyendas, es historia real, fidedigna. Dios la confirma, el creador y sustentador del cielo y la tierra. Así es de hecho como Él creó y comenzó el mundo. Y nos enseña eso, lo hemos seguido viendo, mis hermanos, y lo repito una y otra vez porque en la web y en todos lados se ve. No somos el producto de un accidente o del azar. Dios nos creó, un Dios creativo, santo, lleno de amor, nos creó a su imagen y semejanza, con propósito, con significado y con destino. ¿Te acuerdas de eso? La tierra no comenzó así como la vemos hoy. No ha habido muerte y no ha habido todo enfermedades de siempre. Hubo un momento en que todo fue perfecto. La creación no es producto de un Dios irresponsable que la abandonó. Lo que vemos ahora de maldad es el resultado de una creación malvada que abandonó a su creador. Y erró en el blanco y a partir de ahí comenzó su involución, no evolución. Pero un Dios bueno, generoso, que habiéndole dado todo bien inimaginable a un ser humano, le da la oportunidad de responder en obediencia. El hombre le da la espalda y finalmente Dios no le mata en un instante, pero definitivamente la paga del pecado es muerte. Así que Dios, lleno de misericordia y paciencia, no le destruye instantáneamente, pero sí la humanidad queda destituida de la gloria de Dios. Y ahora de ahí comienza la historia actual que tenemos hoy. Y bueno, esta es la historia, esto es lo que hemos venido viendo, ¿no? Los primeros 11 capítulos que estamos por terminar es la primera sección de Génesis. Y en esos 11 capítulos, piensa en eso, son no sé cuántas palabras tendrán estos 11 capítulos, pero en esos primeros 11 capítulos estás viendo 2000 años de historia, 2000 años de historia de la humanidad. Ya vimos los primeros 1600 años, la primera generación, la humanidad de aquel tiempo retrata nuestra humanidad, que se corrompen al punto de no tener remedio y quedan listos para ser destruidos por completo. Y eso es lo que ilustra, ¿no? Jesucristo dijo que como en los tiempos de Noé, así serían nuestros tiempos. Gente cegada a su propia estado espiritual, en sus asuntos, quitados de la pena, corrompiéndose y corrompiéndose.
Hay un tiempo de gracia, ese tiempo se termina y vemos el resultado de los que creen que pueden vencer contra Dios. En contraste, vemos ese remanente pequeño, Noé y su familia, un hombre que haya gracia de parte de Dios. Y con su fe condena al mundo, deja ese mundo incrédulo, desobediente, sumergido por su incredulidad, pero Noé y su familia se convierten en los antepasados de la humanidad que vemos hoy, ¿no? Entonces es importante porque en el diluvio vemos a un Dios justo que de ninguna manera dará por inocente al culpable, pero al mismo tiempo vemos que su ira no es eterna. Vemos un Dios misericordioso, que no se deleita en destruir, no se deleita en dar juicio. El arca de Noé muestra el amor de Dios, su paciencia y su misericordia. Y este episodio termina precisamente con esto, con la gracia de Dios. Dios hace un pacto con Noé, le da el arco iris, le dice: no voy a volver a destruir la humanidad de esta manera. Dios promete sustentar y proteger a Noé y a sus hijos, pero les da una orden, les dice: vuelvan a repoblar la tierra. Y vemos la fidelidad de Dios sobre Noé. Noé vive todavía 350 años más después del diluvio en este nuevo mundo. Y en esta última parte de esta sección de la Biblia estamos viendo el relato a partir de Noé y sus hijos, cómo la tierra repoblada. Aquí ya estamos nosotros también en este lado del diluvio. Leímos en Génesis 9:18, dice: y los hijos de Noé que salieron de la barca con su padre fueron Sem, Cam, Jafet. Cam es el padre de Canaán. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿no? Es un mensaje corto pero sustancioso. Y ¿sabes qué? Aún los mayores críticos y los arqueólogos más reconocidos, que la humanidad reconoce como autoridad, ha admitido que el capítulo 10 es certeramente extraordinario con respecto a respecto a la tabla de naciones. Ellos dicen que no hay un documento comparable en ninguna otra fuente y no tiene paralelo. Y vimos, pues, cómo se dispersaron las naciones o cómo las eligió Dios que fueran cada uno, Sem, Cam y Jafet. Pero vimos algo que es muy importante: no somos tan diferentes como pensamos, ¿verdad? Todos somos una familia. Si tú y yo, cada uno de nosotros, trazáramos nuestras genealogías, sí o sí llegaríamos a Sem, a Cam o a Jafet, y de ahí a Noé, y de ahí podías trazar tu genealogía hasta Adán. O sea, no hay tal cosa como razas. Ese, como lo vimos, fue un invento de la evolución y se utilizó y se ha utilizado para justificar racismo, esclavitud, genocidio, diciendo que hay una raza superior. Pero la Biblia nos enseña que todos descendemos de Noé y sus hijos. No hay razas. Sí hay lenguas diferentes, etnias, naciones, clanes, linajes, pero todos tenemos una sangre, venimos de una misma sangre. ¿Te acuerdas? El ser humano, sus diferencias realmente, aunque aparte del pelo, del color de la piel, son menos del 3%. Y vimos que los descendientes de Jafet poblaron mayormente Europa, parte de Asia, emigraron hasta América cuando había esos puentes. Los descendientes de Cam, son la otra rama de los gentiles que sí figuran en la Biblia porque fueron los que lucharon contra Israel. Y la descendencia de Sem, ¿no? De quienes descienden los árabes y mayormente los judíos, los hebreos. De ellos va a venir el Mesías. Y el día de hoy vamos a terminar con esta primera sección de la Biblia, porque a partir de aquí te vas a dar cuenta cómo la Biblia solo se va a concentrar en un sector de la humanidad. Vamos a comenzar a ver la vida de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, y finalmente la historia de José. Con eso termina Génesis. Pero ya te he mencionado antes, la Biblia no está interesada en relatar la historia de todas las naciones y las lenguas, sino en relatar la historia del linaje donde viajaría a través de los tiempos, eras, naciones, milenios. ¿Te acuerdas de quién? De la promesa de Génesis 3, la simiente de la mujer, Jesucristo, quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cómo la Biblia deja al resto de la humanidad. Vamos a ver su ideología, su idolatría y cómo llegaron a convertirse en lo que dice Efesios capítulo 2:12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Todas las demás, la demás humanidad pagana fuera de la Biblia. Como lo hemos venido viendo, acuérdate, no se trata de un Dios irresponsable que abandona su creación, sino de una humanidad perversa que solo busca la oportunidad de ir más y más lejos de su Creador. ¿Y
de no ser por la paciencia y la misericordia de Dios de estarnos saliendo al encuentro, de estorbarnos, hace tiempo ya que no existiría la humanidad y estaríamos condenados a tinieblas eternas. Entonces, la Biblia nos enseña algo de la humanidad. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Isaías 53, 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que nos va a mostrar. Si te preguntas qué fue lo que pasó con el resto de la humanidad, qué pasó con el resto de la historia humana, aquí nos deja el relato bíblico, hasta aquí va a llegar. Y nos muestra cómo la Torre de Babel, que es lo que vamos a ver hoy, no es una leyenda. Es más bien un relato de la historia humana rebelde que al final se queda en tinieblas hasta que el Redentor viene. Y no por falta de testimonio de parte de Dios, sino por la dureza de corazón de la humanidad. Y yo por eso titulé este mensaje el día de hoy, deja de construir tu torre y corre a la única torre segura. Hoy sí le damos lectura porque son pocos versículos. Génesis 11, del 1 al 9, vamos a leerlo. Y dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y aquí queda, mi hermano, y de aquí comenzó toda la historia de Francia, Italia, España, los incas, los mayas. Todo este asunto queda a partir de aquí, la Biblia lo deja en paz. Y tenemos esto: deja de construir tu torre y corre a la única torre segura. Y tenemos, mi primer punto es una misma lengua, una misma ideología en contra de Dios y la verdad. Ahí comienza cuando comienzas tu propia torre. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Acuérdate, estamos justo después del diluvio. Para este momento solo han pasado 100 años y la humanidad ya se multiplicó. Y para este momento Noé y sus hijos todavía están vivos. Están apenas en la 4ª generación de los hijos de Sem, donde está Peleg. Lo vamos a ver la semana entrante. Por lo tanto, no es nada raro que toda la humanidad que existía tuviera una misma lengua. Además, aunque Dios les había ordenado repoblar toda la tierra, ellos todavía no se esparcían tan lejos. Piensa en eso, ¿no? Ahí sigue Noé, ahí siguen sus hijos. De hecho, es posible, estaba viendo y lo vamos a ver después, que Noé todavía estaba vivo cuando Abraham nació. Definitivamente Sem estaba vivo todavía. Eso implica, justo como lo hemos venido diciendo, el testimonio de Dios no faltaba. Evidencias nunca ha faltado. Así como en los tiempos antes del diluvio, que estaba el Edén, aunque estaba cerrado, pero ahí estaba. Más bien, este texto nos habla de la humanidad. El problema con la humanidad no es que le falte evidencia, es una cuestión de actitud, es una cuestión de incredulidad, es una ideología en rebelión contra Dios. Y nos podemos preguntar, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Viendo a Dios, el mismo Caín viendo a Dios se rebela contra Dios. ¿Te acuerdas de lo que dice Efesios 4? Dice 4:18, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. En otras palabras, cuando endureces tu corazón contra la verdad, eso produce en ti ignorancia de Dios. Y eso es lo que sucede en aquel tiempo. Sí hablaban todos una misma lengua, ya vimos que no sería raro, pero dice que tenían unas mismas palabras. ¿Sabes qué implica esto? Que tenían una misma ideología. No solamente hablaban la misma lengua, sino que tenían una misma manera de pensar. Estaban ya de acuerdo con la filosofía de la vida, pero tristemente no era la filosofía correcta.
Ya lo vamos a ver. La humanidad, sin Dios, por su dureza de su corazón, siempre llega a una conclusión equivocada y necia. No hay Dios. Y si lo hay, no le intereso o no me interesa porque quiere quitarme lo que me gusta, porque si le hago caso me va a obligar a hacer lo que no quiero hacer. Y más bien yo diría, no me interesa porque amo mis tinieblas, amo mis ídolos y no quiero que nadie me los arrebate. Pero debes de pensar esto, una misma lengua, una misma ideología nos habla de esto. El arte, la ciencia, la religión pagana surgió a partir del arca, todo comenzó ahí. La historia lo confirma, la arqueología lo confirma. Después se desarrolla, se esparce por la humanidad, se esparce por el mundo a través de la humanidad, y lo mismo sucede con estas cosas, con esta ideología. Si tú estudias las culturas del mundo, todas las culturas tienen mucho en común y hay historias parecidas, arte, ciencia, las lenguas. ¿Por qué crees que pueden ser aprendidas y además traducidas? Porque de alguna manera todo está conectado. Puede haber un océano de separación, pero de todos modos hay similaridades. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia de la humanidad en que la humanidad entera era una nación, una sola nación. Y lo vimos la semana pasada. Pudo haber sido el hebreo antiguo, pudo haber sido que se hablaba los hombres este lenguaje, por lo que se escribe en los primeros 5 capítulos de la Biblia. Y tengo mi inciso A. Deciden tomar bajo sus riendas su propia seguridad y felicidad. ¿Te acuerdas que lo vimos con Caín? Dice versículo 2, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron de ahí. En primer lugar, como te digo, cuando dice aconteció me encanta porque la Biblia no dice érase una vez que se era o en una galaxia muy, muy lejana, no, dice sucedió. Esta gente con un solo idioma, con una ideología, sale de Oriente liderados por un hombre, el cual ya hablamos la semana pasada y que hoy vamos a tocar también. Salen de Oriente. ¿Te acuerdas de que Caín también salió de Edén sin Dios, queriendo ir a donde nadie les dijera lo que tiene que hacer? Bueno, es lo mismo que hacen estos hombres. Van a un lugar confiando en sí mismos. Dicen, vámonos de Oriente, donde está Dios. Creerle a Dios, ¿para qué? Dios es abusivo, Dios es descuidado, Dios es envidioso, porque eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Dios no me va a dar lo que yo quiero, Dios me va a obligar a estar hincado rezando día y de noche, Dios me va a obligar a poner la otra mejilla, Dios me va a obligar a servir a todo el mundo mientras yo me muero de la angustia y del aburrimiento. Todos mis amigos se la van a pasar de la lindo y yo me voy a quedar pobre mientras todos son exitosos. ¿Qué va? Adiós, ¿no? Esa es la mentira que creen. Se van de Oriente y se establecen en un lugar lejos de Dios, igual que Caín. Y Dios les había dicho, fructifiquen y multiplíquense, repueblen la tierra, espártanse, y les había dado una promesa, yo los voy a cuidar, no les va a faltar nada. ¿Y qué prefieren hacer ellos? Eso de confiar en Dios, eso de tener que vivir esperando en la misericordia de Dios, a ver a qué hora se le ocurre ayudarme, de vivir por fe, no me late mucho. Mejor a mi manera. Como Adán y Eva, como Caín, prefieren creer la mentira antes que la verdad. Y dicen, más seguro, más marrao, como dicen, ¿verdad? Mejor nos agrupamos porque el pueblo unido jamás será vencido. Somos mejor nosotros mismos los autores de nuestra propia seguridad, nuestra propia felicidad, porque al final, como dijo la serpiente, somos como Dios. Somos más sabios que Noé, aunque Dios dio una orden, somos más sabios que Dios mismo y somos más capaces que Dios mismo. Entonces, como Caín, salen de la presencia de Dios y cuando sucede eso, cuando estás fuera de la presencia de Dios, sales de su voluntad, entonces sales de su protección, sales de tus propios propósitos o de sus propósitos, perdón, entras a tus propósitos y terminas perdido en tu corazón. Eso sucede cuando sales de la voluntad de Dios. Y en lugar de esparcirse como Dios les dice, se establecen y prefieren establecer el primer reino humano sin Dios y se proponen hacer una ciudad. Veamos. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Este versículo dice mucho, aunque parece que no, pero vamos a ver que 2 veces dicen vamos, y yo veo varias cosas en este versículo. En primer lugar, ese vamos es animarse unos a otros. Pero tristemente no para lo bueno, mis hermanos. Es triste cuando la humanidad entera comienza a rendirse culto entre ella, se anima, se felicita por hacer lo incorrecto, y eso es lo que vemos hoy en día. Más con las redes sociales, ¿no? Mujeres que intencionalmente, egoístamente matan a sus bebés, se les llama heroínas.
Hombres que salen del closet, entre comillas, para hacer público su homosexualismo, se les llama valientes. Los violentos, los orgullosos, los mentirosos, se les considera casi dioses. Al cristiano le dicen retrógrada, cerrado, racista, intolerante. Y estos son solo 3 ejemplos, mis hermanos, de la locura humana, que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Y todo eso es como ese tiempo, se aplaude, se promueve, se apoya con dinero, grandes cantidades de dinero apoyan estas cosas, gobiernos lo apoyan, gente de influencia lo avala, lo patrocina. Entonces este es un consenso general animándose unos a otros. Y hay alguien que los está liderando, que es Nimrod. Y vimos la semana pasada en Nimrod, ¿quién es? ¿No? El cazador de hombres, el cazador de voluntades, quien fundó Babel. ¿Te acuerdas? Génesis 10, 8 al 10 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calné en la tierra de Sinar. Entonces en esos tiempos hasta los reyes de Babilonia se llegaron a decir vigorosos cazadores, o sea, cazadores de almas de hombres, cazadores de la voluntad de los hombres, y dice desafiadores de Dios. Y como hoy justamente, mis hermanos, el hombre es guiado por una filosofía satánica. Yo soy Dios, nada me impedirá llevar a cabo mi voluntad, y todo lo que importa es el aquí y el ahora, todo lo que importa es que yo sea feliz. Si me hace feliz, entonces es algo bueno. No importa el medio, no importa si es bueno o malo, si Dios dice que es bueno o malo, si me hace feliz está bien. Y eso implica el ser cazador. Aparte, cazador, lo vimos, no solo implica autosuficiencia. O sea, yo no necesito de nadie. Yo voy, consigo mi comida, como de mi propia casa. Yo me encargo de mí mismo, no necesito a ninguno. Sino también se refiere a cazar almas, seducir. Esto es lo que hace Nimrod, esto es lo que hace el espíritu que opera hoy en los hijos de desobediencia. Ofrecer una mejor vida ahora, sin necesidad de darle cuentas a Dios. O sea, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los gobiernos malvados dicen eso. ¿Sabes qué? Yo tengo el control de alimentos, el control de trabajo, educación, salud. Tú dame tu corazón, dame tu voluntad, yo voy a cuidar de ti. Yo te proveo ídolos a tu imagen que cumplen tus deseos egoístas y que no te exija nada. Y me imagino a Nimrod haciendo esto, ¿no? Allá afuera, quién sabe cómo te va a ir, ¿no? Piénsalo bien, ¿no? Y hay pueblos en México donde hasta idolatran a los cárteles del narco, porque ellos van y los mismos narcos les ayudan. Pero piensa en eso, Nimrod, diciéndoles, mira, si vas y obedeces a Dios, piénsalo cómo te va a ir. Vas a tener que cazar un animal, después quitarle las vísceras, la piel, cortarlo en bistecs, desde luego guardarlo, agua, después cuidarte a ti mismo, la inseguridad, la jungla, la inclemencia del tiempo. Todo eso yo te lo ofrezco en una ciudad. Y sabes que nomás vas a ir a la tienda, ya limpito, cortado, desinfectado, y lo pides ya en bisteces. Y no es que eso esté mal, mi hermano. El punto de esto, lo malo es que Satanás siempre te vende felicidad, placer, comodidad, éxito, como si él fuera el autor de todas esas cosas, como si él fuera el proveedor, cuando el proveedor de todo eso es Dios. Satanás solo lo toma, quita a Dios y corrompe lo que es de Dios. Pero tienes que poner eso en tu mente y en tu corazón, porque Satanás va a venir a decirte ese tipo de cosas. Pero tienes que saber y poner en tu corazón, Dios es el único autor del gozo, de la paz, de la felicidad, incluso de la tecnología que tanto nos ayuda. El hombre cree que él es el genio, cuando el genio es Dios. La tecnología estudia la sofisticada creación de Dios y el hombre simple y sencillamente lo copia. O saca las cosas de ahí, saca la sabiduría de ahí. Pero solo Dios es el que es eternamente inteligente. Toma lo mejor, por ejemplo, la aeronáutica. ¿De dónde viene? De observar a los pájaros que Dios creó. La robótica, tienen el cuerpo humano para checar. Cámaras fotográficas, ¿sabes de dónde surgieron? De observar el ojo humano. O sea, Dios es el autor de toda ciencia, todo arte, toda tecnología. No el hombre, no Satanás. Y esto es lo que está ofreciendo Nimrod. Vamos a reunirnos en grupo. Vamos a reunirnos y no vamos a necesitar a Dios, vamos a tener todo lo que necesitamos. Nos hace creer Satanás que nosotros somos autosuficientes y que Él es el que nos va a hacer felices, y no necesitamos a Dios. Y eso es imposible, mis hermanos, eso es imposible. Siempre lo comento, pero ninguno de nosotros, ni la humanidad, ni la NASA, ni nadie, tiene el poder de sostener la rotación de la Tierra.
tampoco de sostener el balance del aire respirable, no importa cuánto cuiden según los gases y todo eso. Tampoco pueden cuidar o equilibrar la cantidad de calor y radiación del sol para que no nos quememos. Tampoco pueden sostener el equilibrio ecológico, el ciclo del agua. Mucho menos puede el hombre sostener la vida misma. Dice la Biblia que nadie puede hacer blanco o negro uno de sus cabellos a su voluntad. Sí le puede teñir, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero no puede hacer una cana. Dice también que nadie puede añadir un segundo más a su propia vida, así seas quien seas. Porque todo eso está en la soberanía de Dios. Dios es el autor, el creador, el dueño y señor, no nosotros. Pero viene Satanás, viene Nimrod y vende la idea de la serpiente. La idea que la serpiente le vendió a Eva. Tú puedes ser el autor de tu propio futuro, de tu destino, de tu fidelidad, de tu felicidad. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Dame tu voluntad. Y vas a ver que juntos nada nos va a impedir hacer lo que queremos. Esa filosofía anti-Dios, mis hermanos, de la que estamos rodeados. Esa filosofía que dice, si nos ponemos 1000 de acuerdo y le damos like, va a pasar. Y vamos a levantar queja contra Dios y Él va a tener que ceder. No es nuevo eso, mi hermano. La historia se va repitiendo una y otra vez. Y si Dios no ha puesto fin es porque es paciente y misericordioso. Y esta actitud de nada nos lo va a impedir. ¡Vamos! Pues aquí ni hay piedra para hacer. La mezcla es difícil para comenzar una ciudad. Pero hagamos asfalto, cosamos ladrillo, vamos a cumplir nuestra voluntad. Los hombres unidos jamás seremos vencidos. Tú puedes alcanzar tus sueños. Hay capacidad interior en ti. Solo decláralo y será tuyo. Y nos dice la motivación, versículo 4, y dijeron, vamos, otra vez lo vuelven a repetir, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Te fijas otra vez? Nosotros podemos. Nadie nos va a impedir cumplir nuestros sueños. Somos los dueños de todos. Vamos a edificar una ciudad. ¿Te acuerdas? Caín edificó una ciudad, pero Nimrod también, aparte de hacer una ciudad, se propone hacer una torre. Y checa lo que dice, que su cúspide llegue hasta el cielo. ¿Qué significa eso? Que no nada más estaban independizando de Dios, sino que aparte estaban dispuestos a enfrentarlo, a desafiarlo y dejar un precedente, si fuera posible, de que se puede rivalizar contra Dios y se puede subsistir, ¿no? Haz de cuenta como un monumento al orgullo. Pero checa lo que dice el Salmo 14, 1-3, que va a suceder, o que sucede más bien en el corazón del hombre cuando se endurece. Dice 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es una necedad para el que dice que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahorita vamos a ver cómo Dios hace eso en este lugar. Salmo 103. Reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso es lo que cree el incrédulo. Nosotros mismos nos hicimos, no Dios. Esa es la mentira que el hombre ha creído. Yo soy mi propio Dios. Y checa lo que dice, hagámonos un nombre y nadie nos va a separar. Y Nimrod y su esposa Semirami, según la tradición, estaban pensando eso. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un reino donde nadie nos quite de aquí jamás. Una monarquía universal, que sí la vamos a ver, pero en el futuro. Pero esa monarquía solo le pertenece al Señor, al creador de todas las cosas, al Dios Todopoderoso. Entonces checa eso. No nada más era un monumento a la soberbia y a la autosuficiencia, que estaba planeado para convertirse en otra cosa también, el centro de la idolatría mundial. Y de ahí, de ese lugar, surgieron todas las religiones paganas. De ahí surgió la astrología, la adivinación, el culto a ídolos, a Satanás para obtener lo que yo quiero, corrupción, pecado. Estaban listos para hacer lo mismo que le pasó a la primera generación, comenzar a hacer rollos muy extraños con Satanás y sus ángeles. Y checa cuál era su forma. Su forma era una pirámide, un sigurat. Mira algunas fotos que puse ahí. Son fotos que están ahí. Pero era hacer una pirámide y una ciudad bien grande. Como te había dicho, Nínive en aquellos tiempos era de 4 o 5 veces Londres. Pero era su plan, hacer una ciudad, una pirámide que tuviera este templo y al final arriba hubiera un templo donde hubiera culto pagano, culto satánico. Por ejemplo, la pirámide del Sol de Teotihuacán en México, esa la podemos ver también, cómo
se construyó 500 y 200 años de la era cristiana, pero igual tenía más o menos este mismo tipo, construida con adobe recubiertos de piedra. El sistema dice tablero talud y alcanzaba una altura de 61 metros. Tenía esa escalera ceremonial, no sé si alguno de ustedes alguna vez estuvo ahí, pero llegabas a la cima y en la cima había un templo y ahí se hacían los sacrificios humanos. Pero esa es una buena pregunta. ¿Cómo explicarías la similitud entre las pirámides de Babilonia, las pirámides de Egipto, las pirámides de Centro y Sudamérica? ¿Sabes qué? Kilómetros las separan, mares y tierras, pero esta es la explicación razonable. Los seres humanos, esparcidos desde Babel sobre la faz de toda la tierra, llevaban en sus mentes este diseño y el mismo propósito de la Torre de Babel, ¿no? Hay tecnología que todavía no alcanzan a entender de los mayas, cómo medían el tiempo, todo esto viene desde allá. Eso era la Torre de Babel, esta construcción piramidal. Y es interesante que tanto las pirámides de Egipto como las que están acá en Occidente tienen la antigua arquitectura sumeria, o sea, de este tiempo y de ese lugar, de Mesopotamia, la Torre de Babel. Y la historia y la arqueología confirman esto. Pero están formando esta ciudad, este lugar, que es algo real. Dice el punto número 2. Dios siempre sale al encuentro y estorba nuestro necio camino a la destrucción. Dice el versículo 5. Están muy felices haciendo su ciudad, todo este rollo, ya independientes de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Entonces, mis hermanos, mientras más rápido y honestamente reconozcamos que Jehová es Dios y no nosotros, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿sabes qué va a ser mejor para nosotros? El hombre se ensaña contra Dios porque ha creído a Satanás, que de verdad el hombre es Dios y tiene derechos, pero no es verdad. Solo hay un Dios, solo hay un dueño y señor de todo lo que existe, de todo lo que respira. El dueño y señor desciende en este momento a ver lo que es suyo. Ellos creían que era suyo, pero no. Y la Biblia nos muestra cómo Dios está desde su trono mirando. Desde su trono está viendo todo lo que tú estás viendo en las noticias, Él lo ve, pero en un instante. ¿Y sabes qué? Está alargando su paciencia. Está alargando el día de su ira. Pacientemente está esperando que haya arrepentimiento, porque los deja avanzar. Y no creo que no les haya advertido. Ahí estaba Noé. Párense, lo que están haciendo no está bien. Dios ya les dio una orden. Obedezcan, ahí va a estar su seguridad, no en que se agrupen, no en su desobediencia, no en su astucia, porque eso es lo que nos hace pensar el pecado, que somos más astutos que Dios y de alguna manera nos la vamos a sacar y no hay problema. Y seguramente alguien les estaba diciendo eso. Sean mansos, ríndanse a su Creador. Dice la palabra, Salmo 139, 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces no te olvides eso. Ante los ojos de Dios todo está desnudo. No hay nada que puedas ocultar delante de Él, ni siquiera tus intenciones. Y un día todo va a salir a la luz. Y es mejor que tengas un abogado, porque dice la palabra que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta y hará misericordia. Y entonces llega Dios como el dueño y señor que es del changarro, ¿verdad? Y llega y dice, a ver, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, una vez más, dice el necio en su corazón, no hay Dios, su dureza de corazón los hace quedar engañados, y hoy en día vivimos en tiempos parecidos, mis hermanos, en esa dureza de corazón. Checa, otra vez leámoslo. Un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada los va a desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y eso es lo que pasa hoy día vivimos en tiempos parecidos, mis hermanos. Pase lo que pase, hable quien hable, suceda lo que suceda, muchas personas han hecho una decisión en su corazón y no quieren nada con Dios. El día de hoy, ¿sabes qué? Se sigue construyendo una torre de Babel y vamos hacia ese momento en el cual va a surgir el líder mundial llamado el anticristo y va a ser para sí un reino mundial, un gobierno mundial, donde todos van a tener un solo lenguaje. ¿A qué se refiere? Una misma intención, una manera de pensar. Pero el camino ya está trazado, mis hermanos. Hay personas que nada les va a hacer desistir de su mala cabeza. A pesar de que sean de su amargura, a pesar de la miseria, a pesar de depresión, de temor, lo único que los va a detener es la muerte. La humanidad está en problemas, mis hermanos. Así está. Pero mira lo que hace Dios, versículo 7. Ahora pues descendamos
y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Checa cómo está hablando primero en singular, que bajó Dios y lo vio, pero después habla en plural, porque está hablando de este Dios en tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otra observación, ¿sabes de qué me habla esto? De la impresionante paciencia y misericordia de Dios. ¿Sabes qué? Lo que estaban haciendo en ese momento era suficiente para que Dios llegara con truenos o mínimo con un temblor que los hiciera parar o para que definitivamente los eliminara. Pero si Dios hubiera venido como con una legión de ángeles, ¿qué crees que hubiera pasado? Si hubieran comenzado la guerra de ellos contra Dios. Y entonces de ahí hubieran sacado a los héroes que se levantaron contra Dios, ¿no? Y hubiera sucedido lo que va a suceder en lo que dice en el Salmo 2 cuando venga el anticristo. Checa lo que va a pasar. Si Dios se hubiera puesto en contra directamente de la necedad del hombre, que lo va a hacer, pero dice Salmo 2.1, dice: ¿por qué se enojan todas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y dicen eso: rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Fíjate cómo se consideran. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Entonces eso es lo que Dios evitó en este momento. Ellos merecían la muerte, así como nosotros cuando estábamos en nuestra temeraria rebelión. Pero ¿qué hace el Señor? Confunde su lengua. Así de sencillo. ¿Y sabes qué sucede cuando confunde su lengua? Todo lo podemos hacer y tú vente y... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Su soberbia, su humanismo se desinfla como globo, mi hermano. Todo su orgullo, y Dios les muestra, son simples mortales. Por eso es bien importante cuidarnos del orgullo, mis hermanos, porque comenzamos a formar nuestra torre de Babel, y nuestra torre de Babel es puro aire. Y cuando viene Dios y la desinfla, si lo ponchas, ¿qué pasa con un globo? Truena. Pero si lo sueltas sin amarrar, hace un sonidito chistosito, ¿verdad? Y queda como una tripita de plástico. Y en ese momento eso sucede. Toda su animosidad, toda su motivación, todo su humanismo, en un instante Dios hace un leve movimiento y termina. Eso es lo que hace Dios en su sabiduría y en su paciencia. Pacientemente les persuade sabiamente, porque es misericordioso. Y de la misma manera tú y yo, mis hermanos, cada vez que emprendemos un plan, mi patrimonio, mi trabajo, mi familia, carrera, hijos, todo, y no estás tomando en cuenta a Dios, no lo tomas en cuenta, no hablamos de tomarlo en cuenta para que bendiga tus planes, no hablamos de eso, sino sí, yo me encomendé a Diosito antes de empezar, no, sino reconocerlo como el dueño y Señor de tu vida, que lo reconozcas como el que debe dictar y no des un paso si Dios, no has escuchado de Dios que lo des. Bueno, cada vez que hacemos eso y no consultamos a Dios, estamos construyendo una falaz torre de Babel. Estamos construyendo castillos en el aire. Y más si solo estamos enfocados en las cosas de este mundo, las cuales pasan. Dice Santiago 4:13, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios ahí. Pues ahí para el otro lado 6 años nomás saco un billetón y me regreso para mi pueblo. Y ganaremos dinero. Dice el versículo 14, ¿cómo saben que será el día, que vendrá el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Entonces eso es lo que vemos, hermano. No conviene pelear contra Dios, no conviene que comiences a hacer una torre de Babel, no vas a ganar. No conviene andar nuestro propio consejo porque vamos a perder. Y en su misericordia Dios, para su obra y no por jactancioso, que diga, ay, es que estos, la torre de Babel no es que Dios haya dicho, es que estos quieren acomodar lugar, vivir en una ciudad y yo los quiero de campesinos. Yo quiero que avancen, yo no quiero que avancen, yo quiero que hagan lo que yo quiera y que se frieguen. No es eso, esa no es la imagen. Ya lo vimos. Los seres humanos tendemos a alejarnos de Dios, a ser independientes de Dios. Y sabe que esa precisamente es nuestra ruina. Y Dios no quiere que nos perdamos. Por eso tiene que tomar decisiones extremas. Porque ve nuestra necedad y no escuchamos, cerramos nuestro corazón. Aun si Él viniera de rodillas a rogarnos, lo rechazamos. ¿Sabes qué? De hecho lo hicimos.
De hecho, no vino como el león de la tribu de Judá, vino como el Cordero de Dios, a servir. Como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero. Se puso de rodillas para servirnos y aún así lo menospreciamos. Punto número 3. Dios siempre va a ganar. Bendición para los que se rinden y se arrepienten, y juicio para los que le resisten. Dice versículo 8, así de sencillo, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Finalmente, ¿qué tuvieron que hacer, mi hermano? Lo que Dios había planeado, lo que Dios había ordenado, lo que Dios dice va a ser. Los que creen haber vencido contra Dios son aquellos que por la eternidad van a blasfemar a Dios en la condenación, porque van a tener lo que recibieron, una eternidad sin Dios. Y créeme que su victoria no se va a ver como victoria. Dios les había dicho, repueblen la tierra. No lo hicieron, hicieron su torre, pero finalmente Dios mueve 2, 3 cositas y finalmente sucede. Recuerda eso, mi hermano, con respecto a la Torre de Babel. Dios constantemente nos quiere instruir, hablarnos una y otra vez. Hijo, escucha, pon atención el domingo, pon atención cada donde abres la Biblia, cada día de tu vida, una buena porción de la palabra, de oración. Cuando vengan los jueves, escucha. Cuando tengas discipulados, escucha, pon por obra. Pero cuando nos endurecemos, escuchamos, no ponemos atención, nos endurecemos. Y entonces el Señor en amor tiene que actuar. Tiene que salirnos al encuentro de esta manera. Por eso, no importa lo que nos suceda, mis hermanos. Mientras sigamos con vida, toma en cuenta eso. Eso significa que Dios no ha terminado con nosotros. Y está teniendo misericordia. Pase lo que pase. Aquí tuvo que confundir las lenguas. Cada uno se fue con la lengua que hablaba y se repartieron las naciones como Dios había dicho. Lo vimos el domingo. Lo que sería terrible sería si el Señor llegara y te encontrara siendo infiel, ¿verdad? Durmiendo en lugar de velando, borracho, golpeando a tus consiervos. Eso sería lo feo. Pero si Dios te ha salido al encuentro y ha roto tus planes o tus cosas, es porque Él te ama. Tú no quieres que Dios te encuentre infiel. Dice en Lucas 12:35 al 40, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. No le puedes decir, espérame tantito, Señor. Lo he dicho otras veces, cuando toque la trompeta, ¿tú crees que en un instante, cuando toque la trompeta, te va a surgir deseo por Dios? Si no lo tuviste, no lo vas a tener en ese momento, punto. Versículo 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga les halle velando. Porque ese es nuestro punto como cristianos, nuestro Señor viene. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, eso es 1, 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Que eso es lo que hace Satanás, robarnos, matarnos y destruirnos. 40. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esto es lo que pasa, mis hermanos. Cuando ya no hay remedio, el Señor solo trae juicio y ese es el fin de la persona. Claro, todos tenemos un día marcado, pero que no sea porque Dios estuvo hable y no quisimos. Porque Dios todavía no terminaba con toda esta gente, mi hermano. Por eso no trae un juicio mayor. Dios tenía planes que por su voluntad, por su soberanía se cumplieron. Y hay una diferencia entre terminar mi propósito y la misión que Dios me ha encomendado, a que el Señor simplemente diga, no, pues este ya no tiene remedio, next. Entonces, hoy aprendemos eso. No debemos esperar a que Dios tenga que salirnos al encuentro y tenga que romper nuestros planes uno por uno. Porque Dios sí sabe el final. Porque Dios sabe que si no le estamos tomando en cuenta, al final no va a ser para bien. Y entonces tiene que intervenir. Y interviene de estas maneras porque sabe que nada nos va a hacer cambiar de parecer. Entonces es un acto de misericordia de parte de Dios. Si tienes situaciones, piensa en eso. Si nada te sale, pon atención. Deja de actuar en tu propia prudencia. Puede ser que parezcas avanzar por un ratito, pero el Señor puede llegar en cualquier momento a ver lo que estás haciendo. Y quizás si te tenga que tomar cartas en el asunto el Señor. Porque acuérdate, Él es Dios, no nosotros. Versículo 9 dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, que es lo que les había dicho en un principio.
¿Te fijas? Quedan en confusión, tienen que ser esparcidos, cuando bien pudieron haber obedecido. Y sabes que si hubieran obedecido por la buena, Dios les pudo haber guiado, les pudo haber dado lo que esperaban, porque Él ya les había prometido prosperidad y protección. El problema es que la humanidad quiere protección y prosperidad, pero sin Dios, sin verdad, sin justicia. Eso no es posible porque el dueño es Él. Y la Biblia llega hasta aquí, mis hermanos, con respecto al resto de la humanidad. Pero la historia nos alcanza a nosotros, nosotros somos parte de esta historia. Y a través de los siguientes milenios vamos a ver que la historia no es diferente. Una humanidad que requiere la intervención de un Dios bueno y paciente, porque si no, hace tiempo que la humanidad ya se hubiera autodestruido. Y este espíritu de Nimrod, tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Este espíritu de Babilonia sigue bien vivito y está avanzando. Y nada le va a hacer cambiar de parecer. Y no olvides lo que va a suceder con Babilonia. Acuérdate, Babilonia no es solo una persona o una ciudad, es un sistema, es una filosofía de vida. Juan 2 siempre lo comento porque esa es la filosofía de vida. Nada de lo que hay en el mundo, primera de Juan 2, 6, 16 al 17, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Esa es la filosofía babilónica. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que ofrece Babel, eso es lo que ofrece Nimrod, cazador poderoso de almas contra Dios. No caigas en su trampa. Necesitas vida nueva más bien. El mundo no va a permanecer, pero el Señor y su verdad sí. Solo en Él hay vida, mis hermanos. ¿Qué le va a pasar a Babilonia, mis hermanos? Tarde o temprano. Digo, si no viene el Señor por nosotros, su iglesia, nosotros vamos y no sabemos ni el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que esto le va a pasar a Babilonia. Lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Lo leímos la semana pasada. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Estamos ya al final de los tiempos, de la historia humana sin Dios. Después de que Él viene otra vez a destruir esa torre de Babel. Y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis la parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y dice el versículo 18, capítulo 18, versículo 7 al 11, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, clamarán, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea, en otras palabras, mi hermano, Dios va a vencer al final. Este hombre Nimrod no dejó un buen legado. Y es el espíritu que ahorita está operando en los hijos de desobediencia. Tú puedes ver todo esto en nuestros días, ¿no? No son las mismas ciudades, los mismos reinos, pero Dios tiene en sus manos el poder, los tiempos y las eras. No son los mismos reinos, pero sí es el mismo espíritu de rebelión en contra de Dios, quien es bueno, quien extiende sus manos, extiende su paciencia. Y en este mismo capítulo, más adelante, vamos a ver el contraste. Vamos a ver cómo, así como llamó a Noé, un solo hombre, de la misma manera va a llamar a otro hombre, Abraham, por pura gracia, porque nos vamos a dar cuenta en este hombre que no es perfecto, todo lo contrario, pero hay algo que tiene este hombre, tiene fe. Se le llega a nombrar el padre de la fe. Lo vamos a empezar a estudiar. Pero de la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguir en este rollo babilónico, en oscuridad, si queremos estar edificando una torre de Babel en nuestras vidas que al final nos va a dejar en confusión, o poner a Dios como el centro de nuestras vidas y darle el control de ellas. Solo Dios tiene palabras de vida eterna, es el Creador. Solo Él es bueno, no es Satanás. No es nuestro corazón perverso y engañoso. No escuches a tu corazón, es perverso y engañoso. No escuches de este mundo y sus mentiras.
Escucha al Señor. No esperes a que Dios en su misericordia tenga que salirte al encuentro y tomar medidas drásticas, porque Él sabe hacia dónde te diriges y no quiere que te pierdas. Dios quiere que obres al arrepentimiento, a la confesión, porque Él quiere bendecirte. No quiere que estemos sin Cristo, alejados de la ciudadanía celestial, como lo vimos, alejados de los pactos de Dios, de sus promesas. No quiere que seas ignorante de Él. No quiere que no conozcas lo que es verdadera esperanza, que te prives a ti mismo de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Y podemos creer que construyendo nuestras propias torres de Babel estamos seguros, pero no olvides que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Y nada qué es? Nada. Tú y yo somos parte de esta historia, mi hermano, pero somos aquellos que Dios ha querido redimir. Acuérdate lo que dijo el Señor en Daniel. Por más que veas cosas en las noticias, etcétera. Daniel 2:20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda o mueve los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Tecnología, todo esto. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No olvides que es el propósito de Dios en este momento fue dejar ir a las naciones por su propio camino mientras el Redentor llegaba. Y eso sucedió. Acuérdate lo que dice Hechos 17, 26, 28. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Ese era su propósito. ¿Cómo nos salió al encuentro a nosotros, mis hermanos, cuando no le buscábamos? Yo tenía una religión, pero estaba lejos de Dios. Su propósito era, dice, que las naciones, los paganos, los incrédulos buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, porque estábamos ciegos. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus poetas. Nosotros somos sus descendencia. Y esa es la verdad, mis hermanos. Eso habla de las naciones, pero piensa este versículo para ti. Él ha determinado cuándo te levantarías y cuándo caerías. Él ha determinado tus límites. ¿Sabes por qué? Porque quiere que le busques. Porque quizá a tientas lo encuentres en aquellos que están todavía en ceguera espiritual y en su necesidad. Pero recordar, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dejemos de construir una torre de autosuficiencia, mis hermanos. Tenemos que arrepentirnos, rendirnos a Él. Tenemos que actuar en fe. 3 pequeños textos y terminamos y oramos. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Jeremías 29, 11 al 13. No escuches a Nimrod. No confíes en Satanás. No confíes en tu corazón. Escucha a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y por último, por eso dice: deja de construir tu torre y corre a la torre segura. ¿Cuál es esa torre segura? Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Vamos a orar. Y Señor, gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor, que nos enseña tanto, Señor. Cómo no es una leyenda, Dios, es una realidad, Padre, que en verdad refleja, Señor, denuncia el corazón humano, Dios, de querer estar lejos de ti, de querer pretender mantener una tierra la cual ni siquiera puede sostener. Podrá sostener su política, una cierta economía, pero realmente el que sostiene la vida eres tú, Dios. No somos nosotros, no es la humanidad. Señor, por más que ya no sean plásticos o que controlen los gases de los carros o de las fábricas, Dios, eres tú el que sostiene este mundo, Dios. Eres tú el que sostiene cada persona, cada vida, cada latido de corazón. Eres tú, Dios. Y Señor, perdónanos, Padre, porque es muy fácil de pronto depender de nosotros mismos, Señor. Es muy fácil correr y empezar a hacer una torre de Babel, Señor, y no nos damos cuenta que es ser rebeldes contra ti, Señor.
No entendemos que tú nos has dado mandatos ya. Has expresado tu voluntad, la cual es buena, perfecta y agradable. Has expresado tus intenciones, Señor. Tu amor para con los tuyos, para con la humanidad, porque tú no quieres que nadie se pierda. Lo has manifestado, Dios. Líbranos de la dureza de corazón, líbranos de la necedad, Señor. Ayúdanos a aprender por instrucción, que no tengas que venir a disciplinarnos, Señor. Que no tengamos que quedar en confusión, Dios, porque tú sabes, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Que ir y pretender vivir una vida sin ti es derrota segura y es destrucción y puede ser condenación eterna. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos a consultar, Señor. Ayúdanos a venir a ti, Señor. Gracias por llegarnos hasta este punto en Génesis, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Esta es la primera sección de Génesis y ha sido una bendición, Señor. Hemos aprendido mucho, Señor. Ayúdanos al comenzar la siguiente sección, poder seguirnos llenando de tu presencia, Dios. Ayúdanos como Abraham, Señor, a creer, Señor, a confiar. Padre mío, bendice tu iglesia, Señor, aquí en Calvary, en Memphis, Señor, y los que estén escuchando, bendíceles también, Señor. Por favor, si tú no has recibido a Cristo, puedes recibirlo. Si tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, puedes hacerlo. Él está disponible hoy y puedes decirle: yo quiero ser tuyo, Señor. Ya no quiero estar construyendo mi propia torre de Babel, que no me ha llegado a ningún lado. Tú puedes decirle: Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que mis pecados me han alejado de ti y que soberbiamente he actuado, pero también entiendo que tú viniste a esa cruz a morir por mí y que has abierto un camino directo al Padre y que en ti tengo perdón de pecados y reconciliación y que en ti puedo venir y encontrar la luz. Regálame vida eterna, regálame perdón de pecados. Quiero nacer de nuevo, quiero seguirte, quiero ser tuyo. Quiero comenzar a caminar, a construir tu reino y su justicia divina y que todo lo demás sea añadido. No quiero estar construyendo una falaz torre de Babel. Ayúdame, Señor. Señor, bendice tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice nuestras vidas. Padre mío, te pido por aquellos que están en necesidad, Señor. Bendíceles, Señor. Tráeles consuelo, tráeles seguridad, Señor. En especial, Señor, te pido por estas dos familias que están padeciendo en nuestra iglesia, Dios. Ayúdales, Dios. Tráeles consuelo y levántales, Señor. Llénales de completa seguridad de tu amor y tu cuidado, Señor. Por favor, Señor, bendícelos. Tú sabes quiénes son. Te doy gracias por ellos. Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por guardarnos. Y bendice esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.